Bueno, hola, hola, bendecidos, nuevamente. Quedó una partecita que quiero compartirla, no quiero perder el impulso. Quedó esta partecita que va a ser el video número 3, ¿ok? Entonces, bueno, esto sirve para que hoy estoy grabando jueves, entonces tienes enseñanza mañana viernes, tienes enseñanza mañana el sábado y tienes enseñanza para el domingo. Entonces, bueno, ya usted sabe cómo y usted ya decidirá distribuir la enseñanza, ¿ok? Entonces, mira, bueno, ¿qué te digo? Eh, Algo que quería apuntar ahí a lo que dije al final del segundo video es que, mira, aquella persona que se comporta como lobo está fuera de sí, porque Dios no te llamó a ser lobo si Dios asemeja a las personas o a sus hijos como lobos. O sea, lo asemejan. No es que usted ahora ni sea lobo ni sea oveja, ¿ok? Sino que es un lenguaje metafórico, por decirlo así. Entonces, el lobo es el que está fuera de sí y la oveja es la que está en sí, ¿ok? Entonces, hablando de esto, como dijo el libro de Isaías, en el capítulo 53, donde dice que todos nos descarriamos, o sea, todos, ahí incluye todos son todos nos descarriamos, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero algo que quiero llamar tu atención y que yo soy de los que a mí me gusta y tengo este interés de hacerlo, que usted también lo tenga en cuenta. Mira, dice ahí, según este versículo, o según este pensamiento, que usted y yo fuimos descarriados del redil. Oído, sí, eh, fuimos descarriados del redil, así como le escribe Isaías 53, pero oído, todavía, ni nunca usted fue culpable. O sea, porque usted todavía no estaba en la tierra, ¿ok? Sino que bendecido, pues esto fue algo que heredamos, o más bien se recibió como consecuencia de la transgresión y del llamado pecado original de Adán. Entonces, de hecho, recibimos esa naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa que determinó, que se caracterizó por una conciencia o el conocimiento del bien, como también del conocimiento del mal. Entonces, vuelvo y digo, cuando Isaías lo escribe en el capítulo 53, o queda el registro, donde dice que todos nosotros fuimos descarriados, todos nos descarriamos como ovejas, todos nosotros nos salimos del redil. O sea, alguien que se sale, alguien que se sale es porque en algún momento estuvo adentro del redil o en algún momento estuvo en el redil, ¿ok? Entonces, esto es un tiempo, esto fue un tiempo donde Dios, y más que Dios, fue el hombre que lo decidió así, porque esto fue una decisión libre, voluntaria de Adán, que quiso romper la advertencia que Dios le había dado desde el principio, pues no recibir información corrompida, ¿verdad? Sino que el propósito de Dios era irle llenando de conocimiento o de información de la que Dios mismo le iba a suministrar, pero este era un proceso de poco a poco, como también hoy entiendo que así se recibe el aprendizaje de la gracia. O sea, es un aprendizaje que se recibe poco a poco y que cada día usted va aprendiendo más y más, ¿verdad? Y a medida que van pasando los días, usted se va dando cuenta que usted recibe una mayor revelación. O sea, por lo menos usted podrá decir, de verdad, este versículo nunca lo había leído o nunca lo había visto como hoy lo veo. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa muchas veces, y más ahora cuando estoy dedicado 100% al estudio de la palabra. Me doy cuenta que versículos que aprendí hace 20 años, aún estando y recibiendo la información de la gracia, hoy me doy cuenta, Dios mío, pero aún a mí me pasa, y eso estaba ahí. Vaya, ¿por qué? Porque es una luz perpetua, que esa luz hace que esa revelación sea
totalmente diferente a la que recibí cuando lo recibí ese mismo conocimiento o ese mismo pensamiento hace 20, 15, 10 años atrás. Entonces, yo aquí quise diferenciar algo. Yo quise diferenciar lo que es el hecho, el hecho o la acción que Dios hizo por los hombres. La quiero separar o diferenciar, o más bien dividir, ¿verdad? Entre el hecho o la acción o la obra de justificación que Dios hizo por los hombres, que ese, entre otras cosas, fue el volver en sí de Dios para todos los hombres, ¿ok? Aún tú no habías nacido y Dios lo hizo, ¿ok? Pero esto estaba dentro del plan perfecto que habla Isaías 53 desde antes de la fundación del mundo, en el plano eterno. Entonces, lo quiero separar el hecho o la acción, el hecho como tal, o la acción consumada, al recibir la información. O sea, eso es, para mí son dos tiempos. De hecho, pensaba también que la Biblia, cuando usted la lee o cuando usted recibe revelación de la palabra, pues usted tiene que mirar los contextos en que ella se desarrolla, porque hay un contexto, digamos, un contexto histórico, hay un contexto profético, hay un contexto simbólico, literario y de figuras de sombras o representaciones, y también hay un contexto de una veracidad presente, ¿ok? Entonces, lo que es el contexto histórico, profético, lo he llamado como que ahí se encuentra el hecho o la acción consumada. Pero en el contexto de gracia como tal, o la verdad presente de Dios para la iglesia, que tú eres iglesia porque eres templo del Espíritu Santo, bendecido, mira, para ti y para mí ya hay un contexto de gracia, basado en una verdad presente. ¿Ok? Y ya no es en el, digamos, ya no fue en lo que tú y yo pudiéramos ver el hecho consumado porque no estuvimos, ahí no estuvimos, ¿verdad? Ahí estuvo, fue María, y bastante María que le dio información al médico Lucas, al evangelista Lucas, para que él escribiera y se diera gusto escribiendo de todas la narrativa que María tuvo el privilegio de comentarle al evangelista Lucas. Entonces, para mí otro momento se llama el resultado de lo que produjo el hecho consumado. Y ese resultado de lo que produjo el hecho consumado está basado en una información. Porque usted ni yo va a volver a sacrificar a Jesús. ¿Ok? Usted no lo va a colgar nuevamente en el madero. ¿Ok? Eso no va a pasar en usted. Pero usted sí está recibiendo la información. Usted sí está recibiendo lo que ya pasó. El contexto histórico y el contexto profético, usted lo está recibiendo ahora en el contexto de la gracia. O sea, en el contexto de la verdad presente, que es una información. O sea, usted está recibiendo de mí una información, un conocimiento. O sea, así como usted adquiere o ha adquirido un conocimiento, digamos, de las ciencias, cuando usted va a la universidad, cuando usted va al colegio, que recibió el conocimiento de las ciencias sociales, de las ciencias naturales. Ahora usted, y me acuerdo de un gran amigo que está dando una serie de enseñanzas acerca de la gracia, el conocimiento de la ciencia de la gracia. Y por favor, qué privilegio oír estas enseñanzas. Yo las recibo todos los días y qué privilegio porque me alimentan, me instruyen también y me ayudan a crecer en el conocimiento de la gracia. ¿Pero por qué? Porque a esta persona le creo y le creeré y le he creído. ¿Por qué? Porque tiene una revelación de gracia y sobre todo que es un testigo de que se le ha quitado el velo y ha dejado a un lado la manipulación y la estigmatización de lo que es la condenación del hombre. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que oír personas así que están dispuestas a hacer trompetas de gracia en este tiempo y que de hecho se necesitan, se necesitan mucho en este tiempo. Entonces, lo he establecido así en dos segmentos.
Uno es el hecho consumado, la obra consumada, y dos es la información que adquirimos a través del concepto bíblico, del concepto de la gracia como tal o de la revelación de la palabra. ¿Tú dónde te encuentras para ubicarte? Usted está dentro del contexto del evangelio de la gracia. Usted está allí. O sea, usted no estuvo en la historia. Incluso yo le comentaba algo a la pastora y le decía, mira, mi historia en 1969, por favor, después de Cristo, tuvieron que pasar 1969 años para yo ser, pues, conocedor. Bueno, aún todavía no, porque era bebé y era niño, pero por lo menos pasaron unos años más, ponle tú 10 años, 20 años más o 30 años más, pero es que estoy diciendo la edad, bueno, con el fin de poder recibir este conocimiento de gracia. Y yo recibí fue la información, ¿ok? Yo recibí fue información, que es lo que ustedes y yo estamos recibiendo. Entonces, basado en eso, bendecido, mira, yo quiero compartir contigo algo que voy a leer algunos textos bíblicos, precisamente que están en un contexto histórico profético, y también que aún la recibió el apóstol Pablo, con el ánimo de que usted pueda diferenciar, y aún el mismo apóstol Pablo, cuando habla estos pensamientos, usted ve allí los dos contextos. Usted ve que Pablo hace referencia del tiempo pasado, oído, pero con ese tiempo pasado él se basa para dar la información del resultado, del beneficio, de lo que es la gracia en el tiempo presente en la que él vivió, oído, que entre otras cosas, bendecido, usted tampoco estuvo con el apóstol Pablo. Usted está recibiendo hoy en día, está recibiendo la información de la revelación. Y fíjese que cómo han pasado los años y aún los sistemas y el sistema religioso, cómo se ha opuesto, ¿verdad?, a recibir esta gracia. Como dice el apóstol Pablo, este rescate o esta salvación tan grande. Que yo le decía a alguien esta semana, alguien llamaba, ven acá, pero ¿Dios de qué te va a salvar? ¿Ah? Dígame, de las malas actuaciones, de los malos procederes, de los malos comportamientos, de aún de que fuiste lobo. No. Y también tengo dos hechos allí, también esto parte de dos hechos. Los dos hechos que parte, el número uno es que Dios fue el primer ejemplo que narra la Biblia en volvernos así en su plano eterno. Recuerda que el hombre fue separado, el hombre decidió separarse de Dios por causa de la transgresión, que es el pecado original de Adán, y tuvo su consecuencia. Pero oído, de ahí el hombre, usted ve desde Adán hasta Moisés, usted se da cuenta que el hombre siguió pecando, transgrediendo, cometiendo sus iniquidades, sus rebeliones, en fin, cualquier cantidad de cosas que lo separaba de Dios. Pero oído, eso fue de Adán hasta Moisés. Entonces, en ese contexto lo que Dios quiso hacer una vez y para siempre, pues es, bueno, volvernos en sí a todos y meternos a todos en recibir oído el mismo galardón o la misma recompensa, que fue volvernos a nuestro lugar de origen, que es la eternidad, donde Dios nos puso, y eso fue lo que Dios puso desde el principio a fin de los hombres. Lo otro, bendecido, lo otro, el volver en sí, el otro contexto que tengo acerca del volver en sí, y que si me da tiempo lo explico ahora, si no, bueno, ya lo dejamos para la próxima semana, es el volver en sí a los comportamientos, oído, opuestos a esa verdad de Dios bíblica en este presente, o a los comportamientos que te hacen salir de sí, oído, del pensamiento de Dios, y que la gente se basa en sus propios pensamientos, o en su propia sabiduría, o en sus deseos carnales, o en sus deseos pasionales, o en fin, en su vanagloria o la vanagloria de la vida, o en la vanidad de la vida, ¿verdad?, para estar fuera de sí. ¿Ok? Entonces Dios ahí nos hace volver en sí a través de cuando tú escuchas el mensaje de la palabra. ¿Ok? O cuando las personas pierden fuerzas, se angustian, pierden fuerzas, se debilitan, ¿verdad? Ahí usted escucha la palabra y usted vuelve en sí. Entonces, para mí esos son volver en sí los cotidianos que puede producir cualquier situación de la vida en cualquier minuto y en cualquier momento de nuestra vida. ¿Ok?
Entonces, bajo esos contextos, bajo esos dos contextos que te hablé, del volver en sí que Dios nos puso en el lugar eterno, en nuestra casa bendecido, en esa casa que fluye leche y miel, en nuestro lugar de origen bendecido, en ese reino de los cielos, en dar a conocer esa luz de eternidad sobre toda la tierra, y Dios te usa a ti para eso. Y ese volver en sí bendecido de esas situaciones que nos sacan, oído, de esos pensamientos que llegan. Mira, esta situación que está pasando hoy en día, yo no niego que a mí llegan informaciones aún de bendecidos que están desesperados, que tienen una vida incierta, que están preocupados, ¿verdad? Que se dejan influenciar y bombardear de tanta información que, dicho sea de paso, pues yo mi consejo es que si la persona o usted bendecido, si no está preparado emocionalmente para recibir estas noticias, pues no las vea, porque ahora hay una cantidad de noticias y cada vez más usted ve que, como son cíclicos los tiempos, usted ve que, por favor, la una ya pasó hace 4 años y es la misma, ¿ok? Infundida por los hombres o por los malos pensamientos de los hombres o por los hombres querer hacer el mal y siempre cumplirse esa ley de ojo por ojo y diente por diente, o del rico hacerse más rico, del pobre hacerse más pobre. Y eso está pasando en este tiempo. Pues una enfermedad, una virosis, pues eso también, ¿verdad? Y aún más cuando toca a seres queridos. Eso también puede estar dentro del pensamiento de sacarnos fuera de sí. Puede producir en sí cierto tipo de angustia, conflicto, en fin, desasosiego. No lo dudo. Tampoco es muy normal que eso pueda pasar. Pero oído, no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar fuera de sí. Tenemos que volver en sí. ¿Oído? ¿Por qué? Porque la palabra dice, el apóstol Pablo lo dijo, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. ¿Ok? Nada ni nadie. Entonces, si ahí dice Pablo que ni tribulación ni angustia, y el mismo Espíritu de Dios que ayudó a Pablo para decir estas cosas, es el mismo Espíritu de Dios que está en ti para también decirlo. Ahora, yo te invito, bendecido, a que usted sea como trompeta y profeta de Dios, usted mismo, usted diga, Dios mío, gracias, Padre, porque lo que está en Isaías 53, ciertamente tú llevaste todas mis enfermedades, sufriste todos mis dolores y tú pusiste, Dios, eternidad en el corazón mío. Y si tú pusiste eternidad en el corazón mío, tu Espíritu Santo me ayuda, mira, a comprender y a entender la obra que tú hiciste desde la eternidad, de principio a fin. Por eso mis días en esta tierra son en bienestar. Mis días son buenos y mi tiempo es bueno, ¿verdad? Porque tenemos que contrarrestar toda esa información. Es una ráfaga de información, ¿verdad? Y como yo decía la semana pasada, para estar fuera de sí, bendecido, a veces no necesitas salir de tu casa. Ok, entonces, no siendo más, yo quiero que vayas conmigo. ¿Por qué? Porque recuerda que esto hace parte de una naturaleza y una conciencia pecaminosa que se heredó del pecado original, de esa transgresión, de esa primera transgresión del hombre. Pero como te dije, el hombre siguió transgrediendo. Entonces vamos, yo quiero que vayas conmigo a Romanos. Dice así, Romanos 5. Quiero que vayas conmigo y leamos con detenimiento y con mucho cuidado Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Oído, si entró el pecado del mundo al mundo por un hombre, por ese mismo pecado entró la muerte. Y ahí habla de muerte, no muerte física, sino la separación, la desconexión, el hecho de que fuimos descarriados como ovejas, ¿ok? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, estamos hablando de la tradición que permaneció y que se estableció en esa época, pues antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, antes de la ley había pecado, sí. Pues obvio, desde la misma dispensación de la conciencia. Pues Adán fue el que pecó.
Adán fue el que estuvo y empezó la existencia humana en la tierra desde el tiempo de inocencia pasando por la conciencia. Y ahí en la conciencia, precisamente es conciencia, porque Adán y Eva se hacen conscientes del conocimiento o de la información adquirida del bien y del conocimiento del mal. Entonces, pues antes de la ley, o sea, hablando de, vamos de ley para atrás, o sea, antes de la ley, en la promesa, en el gobierno humano, en la conciencia y en la inocencia. Recuerda que la ley es la quinta dispensación. Antes de esta quinta dispensación, o sea que en las mismas tres anteriores, con la cuarta, había pecado en el mundo, o sea, de conciencia en adelante. Pero dice, pero donde no hay ley, o sea, antes de la ley había pecado. En la ley había pecado. Pero donde no hay ley, o sea, ya habiendo gracia, no se inculpa de pecado. Y según el versículo 12, si no hay pecado, no hay muerte. Si no hay muerte, no hay pecado. No obstante, dice el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahí quiere decir, y claramente lo dice aquí el apóstol Pablo, que reinó, señoreó, se estableció la muerte, el pecado como consecuencia de la separación, oído, desde Adán hasta Moisés. Mira, ahí está ese pedacito. ¿Sabes qué me da pie para entender y decir? Mira, tan sencillo como esto. Recuerda que, tú te acuerdas allá de Noé, ¿verdad? Donde dice que la paloma se fue. La paloma voló, la paloma se fue porque no encontró dónde, lugar, dónde posar o pisar la planta de su pie. Tipología del Espíritu Santo. Ahora entiendo por qué. Porque la muerte, oído, la muerte dice que reinó desde Adán hasta Moisés. Mira esto. ¿Y sabes por qué reinó la muerte? Primero porque el hombre lo quiso así y Dios lo dejó. Y número dos, porque como la paloma no había aterrizado, sino que la paloma, tipología del Espíritu Santo que existía en la eternidad y estaba en la eternidad, ella vino sobre algunos que Dios usó para cumplir un propósito en lo natural de un mensaje eterno. Pero fue a pocos, a algunos, hasta Moisés. Con Moisés, que es la tipología de la ley, se acaba esto. Aun en los que no pecaron a la manera de transgresión. O sea, fíjate, hay los que no habían cometido la transgresión, ahí estaban todos siendo culpables y condenados porque en ellos todavía no había el Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, mira esto, el cual es figura del que había de venir. Pero el don o el regalo no fue como la transgresión. El don o el regalo no fue como la transgresión. Tenía que ser diferente. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo y el don por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. Por favor. Y con el don no sucede como en el caso de aquel Adán que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don o el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Eso quiere decir que Adán pecó y el hombre siguió transgrediendo transgresión tras transgresión, que mira, ahí lo que veo es que Dios mío, ¿usted cree que Dios no estaba así como los pelos de punta? ¿Ah? Dios mío, pensar en David, oye, cuando se le pasó por la cabeza, vaya, aquel suceso, cuando miró allá al segundo piso en el balcón estaba esa mujer, que era mujer ajena para él.
¿Ah? Y él la visualizó y pensó y bueno, y cayó. ¿Tú crees, Dios no sea, Dios mío, pero hasta cuándo? Dios me imagino así, Dios hasta cuándo, esto tiene que acabarse. Entonces, si uno lo hizo, uno pecó y entró en condenación, entonces a todos los voy a meter en la misma bolsa, a todos los voy a meter en el mismo paquete, porque de un solo paquete, si hubo una condenación por uno y una obra de justificación, aunque ellos trataron de justificarse con sus obras muertas y no les alcanzó, entonces, oído, viene el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte y el pecado y la separación de Dios del hombre con Dios, mucho más, o sea, mucho más quiere decir que atrás ese pasado, atrás esa historial, atrás, lo voy a anular. Así que como por pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la información, los que reciben el contexto número 2 del cual usted y yo le hice saber ahorita. Usted recibe la información de la abundancia, de la gracia y el regalo de justicia. Usted fue justificado gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia, ya no por la condenación, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y ahí está el contexto, ahí están los dos contextos en este solo versículo. Ahí están los dos contextos, el contexto histórico donde está el hecho consumado y la consecuencia que llevó a producir el hecho consumado, y ahí está la consecuencia del resultado o la información que usted adquirió por la fe. Porque así como por la desobediencia de un hombre, usted no estaba ahí, pero usted lo metieron en ese paquete, fueron muchos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, y yo me quedo con aquel y recibo la información de aquel que obedeció, la obediencia de uno, aquel que padeció, aquel que no tuvieron compasión de él, aquel que lo ultrajaron, aquel que lo menospreciaron, aquel que recibió el castigo de mi paz, aquel que fue afligido, abatido, menospreciado, aquel, ese que obedeció hasta ahí, obedeció hasta el final y con muerte de cruz obedeció, cumpliendo el propósito de Dios y el juramento por el cual el plan perfecto de Dios se había establecido. A ese yo le creo, a ese, aunque yo no estuve allí, aunque yo no lo vi, aunque yo no estuve con María, aunque yo no estuve con esta gente que estuvo alrededor de él, con sus discípulos, yo lo estoy creyendo por la fe y yo no me dejo llevar por la condenación, ni mucho menos hoy en día me dejo llevar por la condenación de lo que separó al hombre con Dios, porque lo que hizo Dios conmigo fue reconciliarme con él sin tenerme en cuenta a mí los errores, aun siendo que yo no estuve con ellos. Pero como fui incluido en ese paquete, Dios mismo, por habernos incluido en todo ese paquete, Dios sabía que tenía que incluirnos a todos para que por todos Él murió, resucitó, y al resucitar al tercer día dice que nos justificó gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. Entonces ya yo estoy en aquel grupo de aquel que uno obedeció. Yo estoy en ese grupo, libre de condenación. Dice que los muchos fueron constituidos justos, pero la ley se introdujo, oído, Dios la puso, tenía que haberla puesto, oído, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ok, pero recuerda que esto fue de dónde, desde Adán hasta Moisés. Moisés murió. Al morir Moisés se acabó la dispensación de la ley y vino Cristo como fin de la ley. Entonces, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, ay papi, más cuando el pecado abundó, listo, ahí en ese tiempo histórico, lo que estaba anunciado por los profetas y por el profeta Isaías en ese capítulo 53, sobreabundó la gracia.
para que así como el pecado reinó para muerte, reinó tiempo pasado, así también en ese tiempo cuando Pablo recibe esta revelación y mucho más ahora que yo recibo esta información, mira, así también la gracia reine para mí por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ok. Romanos 5. Vamos adelante. 5, capítulo 5, versículo 1. Bueno, hasta donde me dé el tiempo, pero corto aquí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice el apóstol Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, oído, a alguien le habla al Espíritu Santo, pues tribulación no es morir, tribulación no es echarse al piso, tribulación no es derrota, tribulación no es lo último, por favor. Ellas pueden pasar. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones, por favor, prepárate para ellas. Entre otras cosas, si la crisis se estableció y Dios la estableció, Dios estableció aún la crisis para que venga la victoria, por favor. Entonces, sabiendo que la tribulación produce paciencia, conocimiento de paz, y la paciencia prueba o el examen, y el examen, la prueba, esperanza de gloria, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, así como Dios puso eternidad en nosotros, porque el amor de Dios es Dios, Dios es amor y Dios es eternidad. Entonces Dios puso eternidad en el corazón de los hombres sin que el hombre alcance a entender o comprender la obra que Dios preparó de antemano para poder ser nosotros, estar para Dios colocarnos en ese volver en sí, para ser justificados por él. Entonces, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, daré gracias a Dios, bendecido, que usted fue predestinado en amor para que recibiera el Espíritu Santo, porque oído, desde Adán hasta Moisés. Ay, nanita, nana, mapito, nada que ver. Fue después de la resurrección de Jesús, por favor. Entonces, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mira, esto es un suceso histórico que lo está hablando Pablo. Pablo está recordando un suceso histórico, el hecho histórico. ¿Cuál fue el suceso histórico? Que en ellos iba a estar recibiendo la promesa del Espíritu de Dios de Joel 2:28, derramaré sobre toda carne mi espíritu. Mira, que nos fue dado, ya fue dado en ellos, y Pablo lo dijo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ellos a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo, ese tiempo, dispensación de ley. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos estábamos ahí en ese combo. Pues mucho más, hoy dice Pablo, en ese tiempo, en este otro tiempo, estamos hablando 70 años después de Cristo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, aparta lo anterior, ya ahora es mi presente. Pues mucho más, dice Pablo, estamos ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos o rescatados de la ira. ¿Por qué rescatados o salvos de la ira? Porque cuando estableció Dios de Adán hasta Moisés, usted puede ver allí en ese Antiguo Testamento, desde Adán hasta Moisés, puede verse claramente cómo se establecía esa ira de Dios. Por eso decía cuando Dios tuvo que jalarse los pelos, por favor, David, hombre, si en ti he depositado un poquito de mí para que te mando a hacer esta labor, y mira, y fallaste. Pero a David no le fue contado eso. Dios le dio más el corazón de David, porque David tuvo el corazón de Dios, y para eso tuvo que pasarlo por todo esto, bendecido. Pasarlo por la prueba, por la paciencia, aprender paciencia, aprenderla en medio de la tribulación, aprender en medio de la tentación y la debilidad. Ok, y fueron salvos de la ira. Pablo, ¿sabes por qué?
porque ya Pablo aprendió a tener a vivir en otra dispensación, que fue la dispensación de la gracia, donde mira, si hay pecado, estaba la ira de Dios en su furor. Y si estaba la ira de Dios en su furor, estaba la muerte, que era la separación como consecuencia, resultado de la transgresión del hombre. Pero ya establecida la gracia de Dios a través de Jesucristo y de su sangre, mira, ellos fueron rescatados de esa ira. ¿Ah? Y ya no hay más ira. Tanto así que Dios no prometió, sino, mira, el reino de los cielos eterno para ti. Porque si siendo enemigos, por favor, mira esto, porque si siendo enemigos, ellos fueron reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Volver a en sí. O sea, hemos vuelto en sí por la muerte de Jesús, que la muerte de Jesús, a pesar de que fue muerte de Jesús, produjo vida y nos devolvió a la vida eterna, a nuevamente estar conectados con el Padre y a la iglesia, siendo hijos adoptados suyos, santos, limpios y sin mancha, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que dice Pablo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Te declaro bendecido, prosperado. Y bueno, ahora sí, hasta la próxima semana. Chao.